tardes. Bienvenidos a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Al hablar de los proyectos industriales, recuerden que en los mismos vamos a desarrollar una serie de actividades que son las que nos van a permitir entonces llevar a cabo el desarrollo del mismo. Para ello, se deben hacer una serie de estudios que son los que me van a determinar la factibilidad o no de realización o ejecución del proyecto realizado, planteado en las diferentes etapas y así poder entonces cumplir con las diferentes fases del mismo. Entonces, un primer estudio es el estudio de mercado, ya que este me permite conocer si hay un mercado insatisfecho relacionado con mi proyecto. Por lo tanto, en el mismo vamos a estudiar las diferentes características que esperan los consumidores del mismo, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las, si en el caso de que son productos alimenticios, el sabor, el color, la textura, si diferentes otros proyectos, y qué es lo que espera entonces las personas que van a consumir o que van a utilizar dicho servicio en el caso de que el proyecto sea para la realización de un proyecto de servicios. Entonces, al hablar entonces de los proyectos industriales específicos, hablábamos que uno de ellos era mejorar las condiciones de la planta. Por lo tanto, entonces vamos a hacer un estudio de mercado de cuáles son los mercados insatisfechos que están relacionados con lo que yo voy a mejorar en mi planta y por lo tanto si la inversión que yo voy a hacer es necesaria o no. Ejemplo, si yo voy a cambiar una maquinaria y va para poder desarrollar un nuevo producto, pero este nuevo producto no es bien visto por el público, entonces yo debo estudiar entonces qué es lo que está insatisfecho en el mercado, cuáles son esas oportunidades entonces que están latentes en el mercado y así poder entonces establecer si el proyecto que estoy planteando es el correcto o debo hacer una modificación en el mismo y adaptarme entonces a las necesidades existentes. Por ello, el estudio de mercado es el primero que se debe realizar. Este estudio, entonces, es el que me va a indicar qué es lo que yo voy a hacer realmente dentro del proyecto. Luego, hacemos entonces un estudio técnico. El estudio técnico me va a permitir entonces a mí realizar el análisis y la determinación de la localización óptima del proyecto. Tomando en cuenta entonces los resultados obtenidos del estudio de mercado, si el mismo eh, tiene relacionado la ubicación de una nueva planta de manufactura, entonces yo la voy a ubicar según la mejor localización de la misma. Es decir, donde yo pueda tener acceso a las diferentes vías de transporte, ¿sí? Para, ya sea para recibir la materia prima o para distribuir mi producto. Entonces, ahí debo estudiar el tamaño óptimo del mismo. Si es un proyecto para una pequeña empresa o es un proyecto de una gran empresa. Este estudio, entonces, es el que me establece
cuál va a ser entonces la localización y el tamaño de ese proyecto que yo voy a realizar. Volviendo al ejemplo de un nuevo producto, entonces, y necesitamos una nueva maquinaria, esta necesita entonces un espacio donde ubicarla y el lugar estratégico donde me permita que todo el proceso de producción sea correcto y no existan embotellamientos o cuellos de botella durante el mismo. También debemos entonces analizar, como ya lo estaba diciendo, la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos que yo voy a utilizar. No puedo ubicar mi empresa en un lugar aislado donde no tengo acceso a las vías, donde el costo entonces de llevar mi materia prima va a ser elevado y por lo tanto los productos no se van a poder, no van a ser competitivos en el mercado. Por ello, entonces debo analizar tanto los insumos que yo voy a utilizar durante el desarrollo de mi proyecto y también los que yo voy a necesitar ya cuando el proyecto esté establecido y esté realizando la manufactura de mi producto. Otro punto importante aquí es la determinación de la organización. ¿Qué es lo que se requiere para poder operar, sí, llevar a cabo dicho proyecto? Entonces, al organizarse, lo que quiere decir es que vamos a determinar cuál es la cantidad de personas calificadas y no calificadas que se requieren para llevar a cabo las diferentes fases o etapas del proyecto y cuáles son todos esos basamentos jurídicos que debo cumplir, ¿sí? Todas las leyes, normas, reglamentos con que yo debo cumplir para que mi proyecto entonces sea factible y por lo tanto al ejecutarlo no tenga problemas de ningún índole. Aquí recuerden que en lo jurídico pues también podemos estudiar tanto las relacionadas con la empresa, con la formación de la empresa, con aquellos del personal con que yo en el área laboral y las leyes que es, si son necesarias y me afectan mi proyecto, las del área ambiental. Luego, en el estudio económico, aquí llevamos a cabo la estructura de costos porque esta es la que me va a decir a mí cuáles son aquellos costos que son fijos que yo debo cubrir, esté produciendo o no, y aquellos costos que son variables. Los costos variables, al yo tener entonces esa estructura de costos, debo entonces encontrar ese punto de equilibrio de la operación. ¿Cuál es ese punto de equilibrio de la operación? Aquel donde se cruzan todos los costos y a partir de ese punto están cubiertos todos ellos. Luego, la cantidad de productos que yo venda son los que me van a dar entonces las utilidades o la rentabilidad esperada. Por otra parte, debemos entonces realizar los flujos de caja. ¿Para qué? Para poder entonces conocer si yo voy a tener liquidez durante las diferentes etapas y si es necesario la obtención de un crédito adicional, de un financiamiento para poder entonces cubrir con los gastos. Ya dentro del estudio económico hacemos un análisis económico financiero donde vamos entonces a conocer cuándo podemos recuperar ese dinero, cuál es la tasa entonces de recuperación de ese dinero y en qué tiempo entonces mi capital ya va a ser recuperado. Aquí vemos que el valor actualizado neto, ¿sí? Al cruzarse con la tasa interna de retorno, es decir, ahí en ese punto el valor actualizado neto es nulo y me muestra una tasa interna de retorno, entonces es en ese punto donde es la tasa que yo requiero para poder entonces recuperar mi dinero. En el análisis de riesgo,
Todo proceso, todo proyecto, toda empresa siempre va a estar afectada por ciertas condiciones o ciertos elementos que generan entonces un riesgo dentro de la empresa. Ese riesgo, pues entonces es un evento que puede producirse o no y el mismo se puede convertir en una oportunidad o en una amenaza para la empresa. Por lo tanto, debemos entonces estudiar todos los riesgos que son conocidos, es decir, todos los que sabemos que se pueden presentar durante la elaboración, el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Debemos entonces predecir algunos riesgos que se pueden presentar, ya sea por el análisis de proyectos parecidos o que a través del estudio de las condiciones del entorno podemos entonces determinar que ellos nos pueden afectar. Y hay unos que son los impredecibles, que no estamos conscientes de que los mismos pueden pasar en un momento dado y por lo tanto debemos tener una cuota asignada para poder cubrir esos riesgos que se presenten. Entonces, para finalizar, debemos entender que los proyectos industriales llevan ciertas etapas o estudios que se deben realizar. Debemos hacer un estudio de mercado para determinar si mi producto no está satisfecho en el mercado y así poder entonces tener una idea de las características que debe tener el mismo. Debo entonces hacer un estudio técnico que es el que me va a permitir a mí determinar cómo voy yo a realizar el proyecto y un análisis económico que es donde yo voy a conocer cuánto voy a gastar y en qué tiempo lo voy entonces a recuperar dicha inversión. De esta forma, entonces, podemos determinar los riesgos que están intrínsecos en el desarrollo del mismo, ¿sí? Están presentes durante el desarrollo del proyecto y por lo tanto buscar estrategias y soluciones que me permitan mitigar o minimizar dichos riesgos. Muchas gracias, feliz tarde.